Muy bien, gracias por vuestros saludos. No sé si lo vais a hacer al final también o marcharéis enfadados de lo que yo diga, pero es una alegría muy grande cada vez que tengo el privilegio de estar con estudiantes o estudiosos. Estudiante es aquella persona que estudia a veces por obligación. Estudioso es la persona que estudia ¿por qué? Porque le gusta. Y yo espero que todos vosotros aquí esta mañana seáis estudiosos. Vuestro oficio es estudiante, pero estudiosos porque tenéis este interés. Veo un auditorio muy extenso allá arriba y cuando yo estaba en la facultad, en una de las aulas antiguas que se mantenían, no se podía tocar, era con gradas, los asientos levantados uno detrás del otro, y en la última fila se sentaban los que estaban repitiendo la materia por el tiempo que fuese. No les interesaba nada estudiar a la mayoría de ellos, y cuando el profesor, sobre todo uno que daba álgebra financiera, y era un hombre que se ponía nervioso por cualquier cosa, estos amigos del no estudio ponían tizas, ¿sabéis lo que es una tiza, verdad? Se usaban antes para... Ponían tizas arriba en la mesa última donde ellos estaban y cuando él estaba enseñando, largaban una tiza, pegaban el encerado, el hombre se ponía nervioso. Bueno, eran estudiantes, eran estudiantes, sí, pero no eran estudiosos, así estaban ellos allá atrás. Espero que todos los que estáis allí arriba seáis de otra condición y os interese profundamente no lo que yo voy a decir, sino la realidad del mundo actual. No me interesa para nada que tú vengas convencido de que tus padres te han dicho que tienes que vivir una vida de una determinada manera, porque a última hora lo que tú dices y tus amigos dirán en torno a eso esa es la forma de pensamiento evangélico. No me interesa para nada el pensamiento evangélico. Me interesa la lógica. Que seáis lógicos en valorar la situación actual de nuestra sociedad. Porque vosotros, los jóvenes, no sois la sociedad del futuro, sois la sociedad del presente. Y porque vosotros estáis llamados, sin duda ninguna, a, valorando la situación, rectificar lo que es incorrecto y hacer en lo posible, en vuestro entorno social, un mundo diferente al que estamos viviendo hoy. Este es el gran desafío. Y esto todo tiene que ver esencialmente con una pregunta: ¿qué cosa es verdad? Y este problema de qué cosa es verdad no es algo del año 2022. Es algo que se manifestaba en el siglo I del cristianismo. Y hay un hombre romano, el representante imperial de Roma en Jerusalén, el gobernador Poncio Pilato, que dialogaba con Cristo en el juicio a que Cristo fue sometido. Y Cristo le dijo: tú dices que es verdad esto y yo he venido para dar testimonio de la verdad. ¿Y qué le dijo Pilato? ¿Qué cosa es verdad? Por tanto, hay un problema sobre lo que es verdad y lo que no es verdad, no de nuestra época, de nuestra etapa de vida, sino desde el principio de la historia de la humanidad en general. Se pregunta a la gente qué cosa es verdad. Ahora, yo quiero hablaros de algo actual. Y lo que quiero es que reflexionéis sobre lo que digo. Preguntad después si queréis. Y podéis estar o no de acuerdo, pero quiero llevaros a realidades palpables que podéis verificar en la sociedad donde os movéis. Nuestra sociedad es un mundo cada vez más relativizado. ¿Sabéis lo que es relativo, verdad? Bueno, relativo es que no digo que no sea verdad, pero es de la forma en que puedo apreciarla. Y cuando tú relativizas las cosas, estás destruyendo lo absoluto. Y no tienes valores absolutos, tienes siempre valores relativos
que serán cada vez más relativos en la historia y en vuestra práctica general de vida. Ahora, todo esto viene de un problema que últimamente, y especialmente a partir del tiempo de la revolución industrial, se ha intensificado en nuestro mundo, y el problema es el resultado de una filosofía. Y esta filosofía ha ido separando todo lo que es absoluto porque tiene que eliminar a Dios y va poniendo lo relativo, que es el hombre. ¿Cuántos años vive un hombre? A ver, rápido, una respuesta rápida. Bueno, 82 años. Bien, mi mamá fue una excepción en esa regla. Mi mamá murió con 105. ¡Guau! ¿Pero era una excepción o no? Normalmente 80 y tantos años. ¿Es mucho tiempo eso? Bueno, es mucho tiempo según tú lo veas. Si lo ves a tu edad, dices, uf, ¿cuántos años vienen por delante? Pero si lo ves a la luz de la historia humana, ¿cuántos son 80 años? Nada. Por tanto, tenemos que entender con toda claridad que lo que la gente ha querido, los filósofos quieren en la actualidad, ¿sabes qué es? Eliminar un absoluto para valorar un relativo. Es decir, valorar mucho los 80 años de la vida de un hombre frente a la eternidad de Dios. Y ellos dicen, Dios no. Y se coloca a un lado y comenzamos una andadura de asuntos relativos aquí en la tierra. La filosofía no es una mala palabra, ni es una cuestión muy difícil de entender. Filosofía es amar a la sabiduría. Por tanto, la filosofía de nuestro tiempo ha pensado que el hombre es el núcleo, la razón y la esencia de nuestra sociedad. Y cada vez la filosofía convierte el diálogo intelectual en una valoración relativa, porque no interesan valores absolutos. A mediados del siglo pasado, hace muy poco tiempo, y quiero hacer un paréntesis aquí, ¿creéis que la sociedad nuestra evoluciona muy rápidamente o no tan rápido? A una velocidad asombrosa. Lo que antes se hablaba de un descubrimiento importante, ya no lo es. Hablaba con el pastor hace un rato en su despacho, me gusta mucho todo lo que es informática, y le preguntaba por una computadora que él tenía allí, y él me dijo, bueno, es una máquina del año 18, del 11, eso es viejísimo. Pero oye, si no han pasado nada, porque todo evoluciona a una velocidad tremenda y la filosofía todavía más. De modo que aspectos que se valoraban, se hablaban de ellos hace 40, 50 años, ya no valen para el día de hoy. Ha cambiado la estructura, ha cambiado la sociedad, es un pensamiento diferente. Y vosotros os daréis cuenta que la próxima generación humana, ¿sabes lo que va a tener más largo? En esa evolución natural, ¿sabéis lo que va a tener más largo? Estos 2 dedos. ¿Sabes por qué? Porque hay que manejar el móvil, el celular a más velocidad y son los dedos que trabajan. Ahora, no es verdad que cada vez se lee menos. A ver, ¿quiénes son los que leen aquí un libro cada 3 meses? Un libro no de estudio. Bueno, algunos, pero no tantos. Se lee poco, ¿por qué? Porque se mira mucho. Estamos en la época de la imagen. Hay un dicho de hace muchos años que dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Pues resulta que ahora mismo estamos perdiendo las 1000 palabras. Y hay personas que se sustentan dialogando con, no sé, con media docena de palabras. Es suficiente para ellos. Y leer un libro pesado. ¿Cuántos de vosotros, estudiantes y estudiosos, habéis leído El Quijote? A ver. ¡Guau! Aquella sección es verdaderamente fantástica porque, mira, han leído El Quijote unas pocas veces, unas cuantas veces. Bueno, yo tuve una catedrática de Derecho Mercantil que un día se hizo muy amiga mía, no sé por qué,
Primero me odiaba, pero luego se hizo muy amigo mío. Nunca supe la verdad. Y me dijo, oye, ¿tú has leído El Quijote? Dije, sí, claro, naturalmente, ¿cómo no? En el bachillerato era lectura obligatoria. Me dijo, ¿pero lo has leído bien? Y me desafió. Y yo he leído El Quijote 10 veces entero. Y me sé de memoria muchos pasajes del Quijote. Pero eso todo está dando paso a una civilización de pocas letras, donde la lectura es pesada y ¿sabéis lo que ocurre? Que no se llega a entender bien esa lectura. Ahora, todo esto trae una conclusión. Pongamos al hombre, y esa es la consecuencia de centralizar nuestra sociedad en un ser relativo. Y hemos abandonado la idea de un ser eterno. Por tanto, estamos centrándonos en lo que alguien relativo está diciendo y está pensando. Ahora hay algo que la sociedad de hoy ha tomado muy en cuenta y es la tolerancia. Tenemos que ser tolerantes. ¿Creéis que tenemos que ser tolerantes? Bueno, sin duda ninguna, la tolerancia es buena. Voy a definirla de una forma, como decimos en España, de andar por casa. Tolerante es vive y deja vivir. ¿Esa es tolerancia? Sí, no te preocupes, tú haz lo que te parezca, yo no me meto en lo que tú piensas. Pero esta tolerancia no era bastante. Hemos derivado a lo que técnicamente se llama la nueva tolerancia. Y la nueva tolerancia no es simplemente deja que unos piensen y digan lo que les parece, es que tú tienes que aceptar como válido aquello que es pensamiento de otra persona, aunque no te convenza. Y esto ha traído un problema serio, ¿sabes cuál es? En las Naciones Unidas, en una asamblea de las Naciones Unidas, un francés muy importante dijo que no llega la tolerancia simplemente, sino que se necesita la solidaridad y el reconocimiento de que el pensamiento de otros es tan válido como el tuyo. Por tanto, tienes que promoverlo, exactamente igual que el tuyo. Y cuando tú no eres tolerante con el pensamiento de otro, ya no es que no seas tolerante, eres un intransi, y eso es penalizado como un acto contrario a la ley. Yo no sé si os dais cuenta, estoy tratando de llevaros a una dimensión. Estamos cayendo en picado. De manera que está produciéndose cada vez un conflicto más grande en nuestra sociedad y de ahí algo que ha surgido. Tú puedes sentirte lo que tú quieras y es válido. Y estoy hablando de algo que está tomando una carta de naturaleza tremenda en nuestra sociedad que se llama ideología de género. ¿Cómo te sientes tú? Bueno, yo me llamo Juan, pero me siento Luisa. Ah, pues eres Luisa. Y llegaremos con el tiempo a decir, pues que yo me siento un pollino, bueno, pues quiero comer paja todos los días. Nuestra sociedad, sé que estáis diciendo es un exagerado, pero nuestra sociedad va decayendo en valores absolutos y va entrando en valores relativos. ¿A dónde vamos a parar con esto? No estoy hablando de Biblia, estoy hablando de sociedad. El cambio que estamos afrontando es tremendamente peligroso, porque hay propuestas que no pueden alcanzarse. Vosotros vivís en un entorno social muy tranquilo aquí en el Caribe, pero los que vivimos en la vieja Europa, las heridas de la historia, porque Europa es un continente lleno de historia y lleno de conflictos. De modo que antes mencionaba el pastor Pedro que yo soy español del norte, que son los verdaderos españoles. Bueno, esto es historia, ¿sabéis? De manera que en España hay 4 reinos históricos. Galicia, con su idioma, País Vasco, con su idioma, Cataluña, con su idioma, y Castilla. Si tú vas a España y dices, estás hablando en gallego y alguien te dice, háblame en español, ¿qué le contestas? Te estoy hablando en español. ¿Por qué? Porque Galicia está en España. ¿Os dais cuenta?
Esto todo está generando una serie de conflictos y en estas autonomías históricas el bisabuelo le cuenta al abuelo la historia de su pueblo y el abuelo se la cuenta a su padre y el padre a los hijos, y cada vez que esa historia se cuenta se tergiversa un poco más. ¿Cuál es el resultado? Que muchos de estos pueblos están pidiendo su independencia. ¿Y hay conflictos? Hay conflictos. ¿Quién sabe quién fue, valga la redundancia, Fernando Savater? ¿Os suena alguno? Bueno, pues es un escritor, filósofo muy importante de nuestro siglo, y este hombre escribió en el año 1996, no tan lejos, escribió un libro que se titula El mito nacionalista. Y en ese libro tiene una frase que dice: tolerancia es la doctrina de moda en la que todas las opiniones son iguales, exactamente válidas, y cada una tiene su punto, y todas debieran ser respetadas y alabadas. ¿Por qué? Porque son pensamientos de otra persona. Y él dice, llega el momento en que tú no sabes discernir lo que es bueno y lo que no es bueno. ¿Por qué? Porque todo es relativo. ¿Te das cuenta de la situación en que estamos cayendo? Y esta es una enorme tragedia en una sociedad permisiva que deja incontrolada a la gente. No sé lo que pasa en República Dominicana, no lo sé. ¿Qué es lo que ocurre si un papá le da unas zurras? No una paliza, simplemente unos, ¿cómo llamáis aquí? Unos... ¿Ves? Esto, aquí en España llama esto una colleja. Bueno, pues una colleja. Si le da una colleja a un hijo, se monta un lío muy gordo, ¿verdad? Alguien movió así la cara diciendo, pero en España es muy serio. En España hay un teléfono que los niños conocen, que es el teléfono de maltrato al niño. Y claro está, llega tu papá a casa, tú has roto por ahí una fuente en la cocina y él se cansó de que le rompas una todos los días y te ha dado una zurrita, nada más, unos golpecillos. Y tú entras a tu habitación y descuelgas tu teléfono y llamas. Esto es verdad. No estoy contándoos una historia. El otro día, hace un tiempo, una niña se cerró en su habitación porque su padre le dio una colleja, llamó a la policía y 10 minutos después de la llamada estaba en la puerta de su casa, ¿quién? La policía. Y preguntó, salió el padre, abrió la puerta, salió el padre y le preguntaron, ¿vive aquí? ¿Nombre de la niña? Sí, que venga. Ahí viene la niña. Y el policía le preguntó, ¿qué pasó? ¿Te pegó tu padre? Sí. ¿Mucho o poco? Mucho. Juzgado. Y claro, el juez, le tocó un juez lógico, sensato. Y dijo, yo quiero hablar con esta niña antes de entrar en juicio. Y la llamó a su despacho y le dijo, cuéntame la historia. Mi papá me pegó unas collejas. Bueno, te pegó unas collejas. ¿Y tú qué le hiciste a tu papá? Nada. No, algo sí. Y de bueno, simplemente no me dejaba el celular y entonces le saqué el suyo que tenía en la mano y lo estrellé en el suelo. Bueno, decís, pero ocurre. Y resulta que el juez en la audiencia pública le dijo a la niña, ¿esto es así? Sí. Y le dijo, ¿y cuántas collejas te dio? Y ella le dijo, unas cuantas. Y el juez le dijo, yo te hubiera dado el doble. Os reís y es un problema, pero es un problema social. No podemos establecer valores. ¿Por qué? Porque a mí no me da la gana de cumplirlos. ¿Por qué? Porque tengo derechos. ¿Os dais cuenta a dónde va caminando la sociedad? Algo más grave. Los adolescentes, los jóvenes, voy a ser muy discreto con los calificativos. Hay jóvenes universitarios y de enseñanza media
que tienen un deporte en España y es el botellón. ¿Os suena eso? Es decir, los viernes se juntan los jóvenes y se van a una plaza de la ciudad, no importa cuál sea, cada viernes tienen una, y uno compra vino y el otro compra whisky y el otro compra Coca-Cola y se sientan ahí en grupos en la plaza y empiezan a beber hasta que están borrachos el 90% de las personas. ¿Por qué? Porque tenemos derecho. ¿Esa es la sociedad que tú quieres para el futuro? No hace mucho tiempo yo venía de la iglesia un día de invierno. En Galicia, donde yo vivo, llueve, y pasaba por un parque y vi a 3 muchachos más o menos de vuestra edad. Uno estaba acostado en un banco, los otros 2, uno a cada lado, y encima una lluvia tremenda. Y yo me acerqué a ellos y vi aquello y le dije, oye, ¿qué pasa? ¿Está enfermo tu amigo? Y la respuesta fue, bueno, bebió un poquito. Y yo le dije, tenéis que llevarlo de ahí. Se va a poner enfermo, hay que llevarlo urgentemente a un médico. Sí, lo vamos a llevar. Y ahí tienes una fotografía que tengo metida aquí en la cabeza. Uno agarró a su amigo por un brazo encima del hombro, el otro de la misma manera, y el que estaba en el banco iba arrastrando los pies por la calle. Esta es la sociedad de los derechos. Esta es la sociedad que entroniza al hombre y que dice, los jóvenes tienen derechos. Claro que tienen derechos, naturalmente, ¿cómo no van a tener derechos? Y deben ser tratados humanamente, por supuesto que sí. Todo lo que tiene que ver con opresión, eso está condenado absolutamente, porque lo condena también la Biblia. Pero quiero deciros que la sociedad nuestra está caminando hacia un punto que yo diría de difícil retorno. ¿Estáis de acuerdo conmigo o no? Bueno, a lo mejor no, pero quiero deciros que reflexionéis y veáis a vuestro alrededor. Ahora, quiero dejar de hablaros de filosofía y de historia. ¿Cuál es la consecuencia de esto? ¿Sabéis cuál es la consecuencia tremenda? No sabemos qué cosa es verdad. Y si la verdad ha muerto, ¿sabéis lo que ocurre? También la moral, la ética ha muerto. Yo no estoy hablando de ética cristiana, estoy hablando de ética general. Es decir, nuestra sociedad está en un declive tal que estamos a punto de enterrar la verdad y no sabemos qué cosa es verdad o no verdad. Todo esto trae consecuencias muy serias. Ahora mismo en Europa hay una guerra tremenda. Están muriendo miles de personas diarios. ¿Sabéis por qué? Porque se está anunciando una verdad falsa. Y para justificar los hechos, están diciendo que ese pueblo contra el que están luchando se ha levantado porque quería invadir al que está luchando contra él. ¿Es verdad eso? No es verdad. Pero a medida que te dicen una mentira reiteradamente, ¿qué ocurre? La asumes y llegas a creerla. Entonces, ¿dónde está la verdad? Y el gobernador romano dijo a Cristo, ¿qué cosa es la verdad? ¿Dónde está la verdad? ¿Qué es lo que yo puedo creer? Ahora, yo quiero invitarte a reflexionar sobre esto. Si no sabemos qué cosa es verdad, estamos en un problema muy serio. Porque yo te puedo contar una noticia falsa y tú te la vas a creer porque yo la dije. Por ejemplo, estoy pensando en alto. ¿Qué cosa es verdad? La Biblia habla de la verdad como algo absoluto. ¿Sabes por qué? Porque no la relaciona con pensamiento humano, sino con una persona. Y resulta que un día en la historia de la humanidad apareció un hombre. Y ese hombre, Jesús de Nazaret, ¿conocéis la historia de Jesús bien o no? ¿Quiénes conocen bien la historia de Jesús? Bueno, algunos no levantan su mano. Supongo que todos conocéis la historia de Jesús. Jesús fue un hombre que vivió
en el extracto más limitado, más pobre, digamos así, de la sociedad de su tiempo. Era hijo de un carpintero, en una familia humilde. ¿Cuál era el oficio de Jesús? Carpintero. Y ahí pasó sin pena ni gloria ese adolescente Jesús, y ahí comenzó un día, cuando ya era un hombre, a caminar por los caminos anunciando un cambio dentro del hombre, no fuera del hombre. La sociedad ha intentado producir cambios a lo largo del tiempo, cambiando de afuera adentro. Hace muy poco tiempo se ha producido, bueno, para vosotros muchísimo, pero hace muy poco tiempo se ha producido una gran revolución que dio origen a la Unión Soviética. ¿Sabéis cuál fue uno de los líderes intelectuales de esa revolución? Carlos Marx. Muy bien. Y él dijo, vamos a cambiar la sociedad, de manera que los que tienen mucho cedan a los que tienen poco, y los que tienen poco suban un poco de nivel, etcétera, etcétera. El cambio se hacía ¿por qué medio? De afuera adentro. Tú tienes, vas a ceder al otro. ¿Trajo algún resultado? Al cabo de los años, cuando se abrió lo que se llamaba el telón de acero, había exactamente la misma situación, solo que al revés. Y esto ha traído un problema muy serio. En nuestro tiempo, los movimientos de liberación hispanoamericanos trataron de cambiar la sociedad por fuera para que el hombre cambiase su forma de relacionarse. ¿Se consiguió algo? No, porque el hombre es así. Y el hombre no puede ser cambiado de afuera adentro, sino de adentro afuera. Y ahí viene Jesús, este hombre. Y este hombre dice, yo no anuncio la verdad, yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Algunos dicen, bueno, eso lo dice Jesús, lo decía Jesús, porque Jesús al fin y al cabo quería mantener su forma de pensamiento. Pero es que Cristo no dijo la verdad. Primeramente actuó conforme a esa verdad y luego anunció la verdad. Si tú abres la biografía de Cristo en Hechos de los Apóstoles, ahí Lucas dice que las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Luego Cristo nunca dio un discurso de compartir los bienes con los pobres, nunca lo dijo, pero él daba de comer al hambriento. Cristo nunca habló de compadecerse de tu amigo hasta dar su vida por él, pero él lo hizo por los hombres. Por tanto, Cristo dice, yo soy la verdad. Ahora, si tú notas un poquito esto, observarás que la verdad es directamente Dios manifestado en carne. No te estoy hablando de una obra reciente, te estoy hablando de un material de hace 2000 años. ¿Sabes lo que es esto, verdad? La Biblia es un escrito singular, producida por más o menos 40 personas a lo largo de 1400, 1500 años. De modo que no estoy hablando de una literatura moderna. Y es el único testimonio escrito de cuestiones que tienen que ver con el Imperio Romano y con la vida de un hombre que se llama Jesús de Nazaret. Ahora, la verdad que Cristo proclamaba estaba escrita a lo largo del tiempo y de la historia en la Biblia. Y la Biblia contiene un relato histórico, social, cultural y político del mundo desde 1500 años más o menos antes de Cristo hasta el tiempo de Jesús. Por tanto, tenemos delante un escrito de mucha importancia, la Biblia. Ahora, la Biblia conduce a una vida distinta cuando tú la lees, porque hay demandas en ella que implican un cambio profundo para la sociedad.
De manera que la Biblia habla de cómo puedo yo saber lo que es bueno y lo que no es bueno. Bueno, el salmista dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar tu palabra. Por tanto, la Biblia es el modelo que orienta la forma de vida correcta dentro de la sociedad. Y la forma de vida familiar, ¿cómo es que se comporta la familia hoy? Bueno, generalmente hay dos mundos diferentes. Hay el mundo llamado machista. ¿Suena esta palabra aquí? ¿Se puede decir? El mundo machista, ¿sabe lo que es? En mi casa mando yo. No lo digas muy fuerte, ¿eh? Yo, ¿sabes cuándo digo eso en mi casa? Cuando mi esposa Susana salió a la compra y no hay nadie. Digo, en mi casa mando yo, porque no es verdad. Ahora, este es un tipo de cultura. Otro tipo de cultura es, ¿tú qué quieres hacer? Esto, hazlo, no hay ningún problema, porque yo respeto tus valores y tu pensamiento. ¿Qué es lo que dice la Biblia para la sociedad familiar? Escucha, habla a toda la familia, Efesios capítulo 5, y dice, sometiéndoos unos a otros. Someterse es ponerse debajo para soportar. Hay una palabra castellana que seguramente que aquí no suena para nada, porque ni en España se utiliza, que es soportal. ¿Sabéis lo que es un soportal? ¿Alguien lo sabe por ahí? No, pues mira, soportal es una pared normalmente redonda que soporta el edificio y hace de puerta, de portal. Por eso se habla de soportal. Ese soportal, yo estoy viendo la construcción de este auditorio y estoy viendo ahí debajo del palco unas vigas de cemento que están soportando el palco. Fíjate en ellas. ¿Se han movido algo hoy? Han dicho, estoy cansado de hacerlo. Es su misión y están ahí soportando. Y Dios dice a la familia, sometiéndoos, poniéndoos debajo, ayudando los unos a los otros. ¿Quién? Los hijos, los padres, la esposa, todos en el hogar. ¿Notas que no hay ninguna ley social que pueda superar esta? Ahora hay un problema preocupante. Si la Biblia es un libro que contiene un nivel, ya no digo espiritual, social, tremendamente elevado, ¿se lee la Biblia? ¿Se predica la Biblia? ¿Cuántos de vosotros tenéis un plan de lectura de la Biblia durante un año? Algunos están leyendo más o menos. Bueno, pero hay poquitos. ¿Por qué motivo no se lee la Biblia? Pues hay una razón fundamental. Porque la Biblia supera en todo absolutamente a cualquier precepto social, intelectual y filosófico de nuestro tiempo. Porque no hay ninguna filosofía que pueda superar lo que está en la Biblia. Y la Biblia no se lee porque estamos buscando una sociedad que permita una situación relativa y no absoluta. Hay una historia en nuestro tiempo de maestros religiosos que no enseñan la Biblia, sino que se pronuncian en los púlpitos de las iglesias un tipo de mensaje que yo llamo mensaje motivacional. ¿Sabe lo que es eso? Pues es muy sencillo. Yo no quiero que nadie del auditorio mío en mi iglesia el domingo se marche enfadado conmigo porque le he dicho que la Biblia enseña que hay que pagar los impuestos. ¿Pero esto qué es, hombre? ¿Esto qué es? No, entonces reúno al auditorio, está la iglesia llena, le cuento un par de chistes para que comencemos con algo distendido y luego busco un versículo, no importa cuál, me da lo mismo de todos los de la Biblia, leo ese versículo, pero hablo de, no eres tan malo tú, ¿sabes? Te han querido enseñar que tú eres así como eres, pero realmente no eres tan malo. Tienes problemas, pero tú puedes. ¿Se enseña eso hoy o no? ¿Es nuestra sociedad o no? Tú puedes. Pues resulta que la Biblia dice, tú no puedes. Y no puedes porque tú eres un hombre.
Y el hombre funciona así. ¿Por qué? Porque su condición natural es esta. No puedes cambiarte tú porque eres incapaz de luchar contra tu propia naturaleza. Hay un refrán español que dice que el amor bien entendido comienza por uno mismo. Y la Biblia dice, tienes que amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Esto encaja en nuestra sociedad de hoy? No. Por tanto, la Biblia está siendo separada y fuera de la Biblia no tenemos un camino correcto. Yo quiero llegar a una conclusión, porque debéis estar cansados ya. ¿Qué rollo dice este español esta mañana? Pero quiero llegar a una conclusión muy sencilla. Valores absolutos en un mundo relativo. El mundo se pregunta, como Pilato, ¿qué cosa es verdad? El cristianismo tiene una respuesta. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Dios nos conduce a una relación con un libro de valores absolutos. Un libro que dice, tú no puedes por ti mismo cambiar, pero yo puedo cambiarte. Y el secreto, mis queridos amigos, no es la religión. Quiero decirte algo que seguramente tú sabes. ¿Cristianismo es religión o no? Bueno, alguno ha dicho sí. Cristianismo no es religión, cristianismo es relación con Cristo. Y cuando tú te das cuenta que tu sociedad se está cayendo, cuando te das cuenta que los valores se están destruyendo, cuando no hay ilusión para seguir viviendo porque hay desempleo y mil cosas en tu sociedad, y tienes inquietud en tu alma y tienes una pregunta que no tiene respuesta, ¿por qué? La Biblia viene a tu encuentro con una invitación, no a la religión, sino a una persona. Y Jesús dice, venid a mí los que estáis, ¿qué? Trabajados y cargados. Ahí está la sociedad de hoy. Y yo os haré descansar. Amigos míos, el cambio que tú necesitas solo lo puede producir Jesús. El cambio que tú necesitas solamente se alcanza cuando tú, en un acto personal, sabiendo que no hay un camino cierto, que no hay una verdad absoluta, vas al que dice yo soy la verdad y le dices, Señor, yo te recibo como mi Salvador personal. Y este Cristo de la Biblia produce un cambio interior en tu vida, tan diferente que la Biblia lo compara para que lo podamos entender con un nuevo nacimiento. Jesús dijo a un hombre de su tiempo, ¿te es necesario qué? Nacer de nuevo. Y esto es lo que produce lo que la Biblia anuncia, lo que la sociedad necesita. ¿Necesitamos un cambio en la sociedad o no? ¿Estáis conformes con la sociedad que tenéis? ¿Queréis que esto sea el futuro para vosotros y para vuestros hijos? El secreto está en que si eso no funciona, hay que darle un corte por lógica. Y el cambio no es a un aspecto filosófico, social o religioso, es el cambio a una persona. Es decir al Señor, quiero que transformes mi vida. Yo pido al Señor que ayude vuestras vidas y que de este colegio y de los presentes aquí nazca una auténtica revolución social. No por imposición, sino por vivencia personal, que impacte a la sociedad y que produzca el deseo de un cambio en una sociedad relativa y sin valores. Pastor Samuel, yo tengo una inquietud y a lo mejor esta inquietud le da pie para explicarnos qué tiene que hacer el cristiano hoy, qué tiene que hacer el joven o el adulto creyente que tiene temor de Dios y que posiblemente se ve sobrecogido por la relatividad de la sociedad en que vivimos. ¿Qué tenemos que hacer? Pero yo quiero plantearle esa pregunta con este marco.
que le voy a comentar, y es una máxima, como un refrán, una cosa, un comentario que se dice, posiblemente ustedes lo han leído también, se escribe mucho en las redes así de forma muy casual, y a veces hay algunas preguntas que merecen lectura. Pero hay algunas veces que se lee, ¿verdad?, que los tiempos difíciles generan hombres fuertes y que esos hombres fuertes generan tiempos cómodos para contrarrestar la dificultad de donde vienen. Pero ¿qué sucede? Que esos tiempos cómodos generan hombres débiles. Y esos hombres débiles generan tiempos difíciles. Y como que se genera un círculo vicioso allí, de alguna manera, que nos coloca entonces en una pregunta. ¿Qué hacer como creyentes? ¿Y en qué tiempo estamos? Bueno, el problema que se ha explicado es el círculo vicioso social. Es la espiral continuada en la historia. A una sociedad sucede otra, con menos valores, más problemas, volvemos a una revolución y así sucesivamente. Pero el cristianismo, que es una vivencia con Cristo, tiene un remedio y es vivir a Cristo. Si no vives a Cristo, no te llames cristiano, por favor, porque estás haciendo un daño serio. Vivir a Cristo es permitir que el Espíritu de Dios reproduzca a Cristo en tu vida. La sociedad de hoy está cansada de mensajes. ¿Me entendéis? La sociedad de hoy está aburrida de que le hablemos de un Cristo teológico, histórico, social. Necesita ver un Cristo vivo que cambió tu vida. Y es precisamente eso, el cambio de vida, el que cautiva a los demás. Hay un ejemplo histórico en la Biblia de una mujer que su marido en casa le dijo, aquí ni una palabra. No era un cristiano, por supuesto, era un hombre idólatra, y le dijo, aquí ni una palabra de Cristo, ni una palabra. Y el apóstol Pedro dice que aquel hombre aceptó a Cristo por el testimonio, el ejemplo de su mujer. Un evangelio sin palabras es lo que necesita la sociedad de hoy. Y cuando tú vives un evangelio sin palabras y estás produciendo un ejemplo de vida, vas a cautivar el interés de aquellos que te rodean. Por tanto, es necesario volver sin condiciones a lo que era el cristianismo primitivo. Pablo lo dice, porque para mí el vivir es Cristo. ¿Tú quieres agregar algo, Pastor Dacuña, a esa pregunta? ¿No? ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Hay alguna pregunta? Tengo aquí la mano de Liz. Tengo la mano de Liz. Óigame algo, jóvenes, antes de que Liz haga su pregunta. El pastor dijo al inicio de la respuesta, si tú no estás viviendo la vida cristiana, no te llames cristiano, porque te estás haciendo daño a ti mismo y le estás haciendo daño a la fe a la que has dicho creer. Entonces es importante que ese sea como la piedra angular de la respuesta que nosotros buscábamos, ¿verdad? A veces nosotros tomamos la Biblia y la enarbolamos así y decimos, esta es nuestra guía de fe y práctica, pero no vivimos de manera práctica por la palabra de Dios. Si la Biblia no es nuestra guía práctica, entonces dejemos de decir que es nuestra guía de fe. Eso es lo que ha dicho el pastor. Estoy completamente de acuerdo con eso y te animo a que seamos coherentes con nuestra práctica y con nuestra creencia. ¿Ok? Liz, ¿cuál es tu pregunta? ¿Cómo podemos motivarnos y vivir en sí la vida cristiana? A mí me pasa que hay varias ocasiones en las que yo estoy, tú tienes que hacer eso y ya tú tienes el problema resuelto, pero ¿cómo me motivo para hacerlo? ¿Qué puedo hacer para en verdad vivir de esa manera? Y no es que no lo haga, pero ¿cómo no puede, qué motivación tenemos para uno hacer?
las cosas. Bien, yo creo que se entendió, pero como que en esencia es ¿cuál es la motivación que puede moverme? Bueno, te voy a contestar con un texto de la Biblia. Antes déjame decirte que tienes toda la razón del mundo. Que vivir bajo mandamiento es un problema. Tú tienes que amar. Bueno, tengo que amar, pero eso es fácil decirlo, pero ¿qué voy a hacer para amar? Y el apóstol Pablo dice, pensando esto, que si uno murió por todos, se refiere a Cristo, ¿verdad? Luego todos murieron, y por todos murió, para que los que vivan no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ahora, tú tienes un mandamiento en la Biblia que dice, por ejemplo, sed santos, llevar una vida de santidad, ¿verdad? Y tú dices, bueno, ¿y eso cómo es? ¿Hasta dónde puedo llegar? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué cosa es ser santo? ¿Qué cosa no ser santo? ¿Puedo hacer esto con mi amigo de curso o no lo puedo hacer? Y yo te doy una solución facilísima. 2 cosas nada más. Primero, pregúntate, ¿lo que yo estoy haciendo, puedo decirle a Dios, gracias por lo que hago? Primer asunto. Si dices, no, no puedo darle gracias por eso, no lo hagas. Segundo estímulo, ¿Cristo lo haría? Porque estamos hablando de que la Biblia dice, hijos, obedeced a vuestros padres. ¿Es así o no? Y decimos, un mandamiento más, uno más encima de las espaldas. ¿Qué hizo Jesús? Lees en Lucas y dice, subió con sus padres y les estaba sujeto. ¿Lo hizo Cristo? Luego el secreto de la vida es vivir a Cristo. Y en todo eso tú tienes el camino. Cada vez que estás cerca de Jesús tienes luz para lo que tienes que hacer. Y tienes un camino para recorrer, que es el camino de Cristo. ¿Está claro? Sí. Como cristianos, ¿cómo nosotros podemos y debemos enfrentar esta, esta nueva sociedad y esta nueva tolerancia? Bueno, mira, enfrentar es un verbo que habla de una confrontación. Ponerte enfrente y dar una piña, enfrentar. La Biblia te manda dar testimonio cuando te lo pidan. No siempre dar tu testimonio. Tú estás en un grupo de estudiantes que niegan, la creación, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, y tú vas y te enfrentas con ellos, ¿sabes cómo terminas? Pues terminas enfadado con ellos y ellos contigo y no has conseguido nada. Simplemente lo que nosotros tenemos que hacer es vivir la fe y hacerla visible. De manera que cuando la Biblia habla de ser santos, puse el ejemplo anterior y lo quiero insistir en él, ser santos no está refiriéndose a cosas concretas, sino en general a una vida que agrada a Dios. ¿Quién es el único santo en la tierra de los hombres como hombre? Jesús. ¿Qué dice la Biblia? Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Cuál es el secreto? Vivir a Cristo. Date cuenta que cuando Cristo estaba en la tierra no estaba todo el día discutiendo con los fariseos, sino que eran ellos los que venían a discutir con él. Pero cada vez que venía alguien, Cristo le daba una respuesta conforme a la Biblia. Y un día vino uno de los grandes y le preguntó, maestro, ¿qué es esto? Y él que le dijo, ¿cómo lees? Y lo refirió a la Biblia. Por tanto, cuando tú vives a Cristo, cuando tú te afirmas en la fe, puedes dar un testimonio claro formulando una pregunta. ¿Qué tienes tú que sea superior a lo que yo tengo? Quisiera, si me permite, pastor, agregar como respuesta a esa pregunta, valorar, o sea, si eres creyente, debes valorar al Señor Jesucristo y a su palabra
más que a todas las cosas que te ofrece este mundo, que te ofrece la sociedad, que te ofrece los demás amigos. O sea, no es enfrentar, sino tomar la posición de que yo soy creyente, yo vivo para Cristo y aunque mis amigos no lo hagan, yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque tú amas al Señor Jesús y el amor por Él te motiva eh, no a confrontarlo. Ellos probablemente se sentirán confrontados. Porque, por ejemplo, me pasaba, yo me convertí, el Señor me salvó cuando yo tenía 17 años, o sea, la edad que muchos de ustedes tienen. Yo estaba en el colegio, igual que ustedes están ahora. Yo tenía mis amigos y claro, ¿ok? Estaba el mundo por delante. Pero cuando el Señor me salvó, decidí amar al Señor y a su palabra y lo que mis amigos me invitaban a hacer, yo decía, no dejé de ser amigo de ellos. Lamentablemente, muchos de ellos fueron los que se apartaron de mí porque ya yo no compartía con ellos los mismos valores. Entonces es decidir, Cristo es más importante para mí, su palabra es más importante para mí. Y si hay un amigo que no quiere que yo siga a Cristo, realmente no es tan amigo. Y eso a mí me ayudó cuando yo era creyente, cuando yo era creyente, no, cuando yo era joven creyente como ustedes. Gracias, pastores. Hay otra pregunta por allá detrás. Hay aquí una pregunta por aquí delante, tío Isidro. ¿Cómo se pudiera definir tolerancia a nivel del cristianismo? ¿Cómo se pudiera definir tolerancia a nivel del cristianismo? Porque el cristiano está llamado a defender lo que cree, pero no hay que hacer como tosco o fuerte. Perdóname, te voy a pedir un favorcito. Sácate la mascarilla esa y repite la pregunta porque yo ya voy viejo y te oí mal. Venga, dale. ¿Cómo puede ser un cristiano tolerante o cómo definimos ser tolerante a nivel del cristiano? Porque según la definición dada con anterioridad, la tolerancia, o sea, ¿cómo ser tolerante a nivel del cristiano? Y cómo el cristiano está llamado a defender lo que cree, pero al mismo tiempo no a tener conflicto. Sí. Mira, ser tolerante, yo decía al principio que la definición más vulgar es vive y deja vivir. Ahora, un cristiano tiene tolerancia cero en todo aquello que vaya contra lo que está establecido en la Biblia. ¿Está claro? Si a mí me dicen, bueno, esto voy a poner un ejemplo, el aborto es algo que es válido porque no está definido hasta dónde hay vida o cuándo hay vida, etcétera, 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 y la gente opina que, y yo voy a ser tolerante. Para un momento, la Biblia te dice cuándo comienza la vida, ¿o no? Porque el Hijo de Dios, Dios no es Dios de muertos, ¿verdad que no es Dios de muertos? Luego, desde el momento de la concepción de Jesús en el seno de María, ¿había vida o no? Porque estaba allí la persona del Verbo encarnado, ¿sí o no? Por tanto, no vale lo que el mundo diga, vale lo que la Biblia dice. Y en cuanto a que sea contrario a lo que la Biblia dice, yo no puedo tolerar. No me voy a pelear, no voy a golpearlo, pero yo no puedo participar en algo que es contrario a la palabra de Dios. Firmeza en la Biblia, pero para eso, ¿qué tienes que hacer? Conocer la Biblia. Tienes que leer la Biblia y pedir al Señor de la Biblia que te ayude a ser tolerante con todos en cuanto a acercarte a ellos para darle un mensaje de salvación, de redención, un ejemplo de vida y demás. Pero el cristiano no puede tolerar nada que sea contrario a lo que la Biblia enseña. Dos preguntas allá detrás y aquí delante y con eso
terminaríamos la sesión de preguntas y respuestas. Adelante. ¿Cómo podemos convencer a los no creyentes de que existe una verdad absoluta y cuáles argumentos podemos darles para convencerlos? Para convencerlos sobre... Que existe una verdad Ah, absoluta. bien, correcto. Esto, lo de la verdad relativa es muy fácil de convencer a la gente porque está practicándola todos los días, ¿verdad? Y tienes anuncios publicitarios que no son verdad, pero que en base a insistirla se formulan y se aceitan como verdad. No necesitas hablar de verdad relativa, pero de verdad absoluta sí. Porque cuando tú hablas de verdad absoluta, estás confrontando totalmente, valga la redundancia, la sociedad de tu entorno. Y te van a preguntar, ya te van a preguntar, ¿qué es verdad absoluta? Y tú tienes que decirle que verdad absoluta solo ha sido una persona que es Cristo. ¿No es esto? Y Cristo vivió su verdad absoluta, porque es verdad, de acuerdo con la verdad escrita. Por tanto, puedes invitar a la persona a comenzar a reflexionar sobre asuntos generales. Proponme un tema, dile, y vamos a estudiarlo a la luz de la Biblia y llegar a alguna conclusión. Esto te va a permitir evitar una confrontación, convirtiéndola en una consideración. Y pide al Señor que te ayude a esto y presenta la verdad, y Dios va a hacerlo, va a actuar en la persona que te escucha, porque es la verdad suya. Hubo una persona que dijo a otra, yo no creo en la verdad absoluta, no hay verdad absoluta. Y la otra persona le preguntó, ¿estás absolutamente seguro de eso? Y él dijo, sí. ¿Se dieron cuenta de lo que pasó? No hay verdad absoluta. ¿Estás absolutamente seguro de eso? Sí. ¿Qué acaba de decir él? Que para él sí había una verdad absoluta, que era que no hay verdad absoluta. Entonces, ese asunto realmente es juego de palabras, porque hay verdad absoluta. Y la verdad absoluta la tenemos partiendo de lo que Dios nos ha dado. Y eso es lo que creemos. El problema es que esta sociedad, lo que nos han enseñado, nos enseñan por todos los lados, ustedes están más expuestos a mentiras continuas que ustedes escuchan y leen en el internet y escuchan de amigos y que las series y que las películas y que los videos y que todas esas cosas, diciéndole mentiras continuamente y ustedes expuestos a ellas que hasta se convencen de eso. El pastor habló de la ¿cómo se llama? De la posición de la ideología del género. Ayer veía yo un video, le preguntaron a una joven, a dos jóvenes, un hombre le estaba haciendo una encuesta. Si yo te digo que yo soy Juan, ¿qué tú crees? Y dice, no, está bien, si tú quieres ser Juan, tú eres Juan. Y si yo digo soy Luisa, ¿qué tú crees? Bueno, si tú quieres ser Luisa, está bien, tú eres Luisa. Y después este hombre blanco le pregunta, ¿y si yo te digo que yo soy una mujer negra? ¿Qué tú crees? Bueno, tú no eres negro. O sea, tampoco es mujer, pero si es mujer puede ser, pero si es negro, ya no. Y si yo te digo que soy una niña negra de 12 años, ¿qué tú crees? Bueno, es que tú no tienes 12 años. Ustedes ven cómo este tipo de cosas, de juegos de palabras que llevan a confusión, y lo que pasa es que al no tener la verdad absoluta de las escrituras se dejan confundir. Las escrituras son los que asientan la verdad absoluta. Y existe la verdad absoluta, y eso es personificada, como dijo el pastor, en el Señor Jesús. Gracias. De todas maneras,
Quiero agradecer la respuesta de los pastores Samuel y el pastor Pedro. De todas maneras, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre, la de la pregunta? ¿Ah? ¿Tu nombre? Aileen. Aileen, ahorita yo quisiera que tú me permitas un minuto. Quiero pasarte una referencia bibliográfica, una bibliografía que te puede ayudar. Quiero también decirte que hay una manera de tú abordar con gracia y con la palabra de Dios a amigos inconversos. Creo que esa fue tu pregunta, cómo hablarle a personas que no son cristianas y convencerles de que hay una verdad absoluta. Entonces es importante que también tengas estos fundamentos como respuesta, pero que tengas una manera práctica de hacerlo. Quiero pasarte esa bibliografía ahorita para que te pueda ser de guía. Y Isidro, por aquí hay una pregunta y es la última pregunta en esta mañana. ¿Cuál es su opinión sobre la religión y qué dice la Biblia sobre eso? ¿Sobre la Religión. religión? Vamos a ver, hay dos conceptos. Religión es una palabra que viene del griego, por supuesto, pero del latín, religares, volver a atar. Entonces, la religión es atarte a un sistema. La Biblia habla de la religión pura y sin mácula, que dice que es ayudar a las viudas y a los necesitados. Pero eso es vinculación no con un sistema, sino con una persona. Jesucristo ayudó a esto. Por tanto, todo lo que tiene que ver con religión aislada de Cristo no tiene ningún valor. Se llame cristiana, evangélica, bautista, metodista, pentecostal, lo que tú quieras. Eso no vale para nada. El secreto está en estar atado, religado, volverse a unir con Jesucristo. Y la religión que no tiene a Cristo, no vive a Cristo y no predica a Cristo, no es religión.